presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Inmediatamente. De 1985, a las 11:35. 3 vehículos con 35 guerrilleros se adentraron en el Palacio de Justicia, entrando desde el sótano. Otro grupo de guerrilleros disfrazados de civiles entraron en el primer piso de la entrada principal. Se registra que los guardias de seguridad Eulogio Blanco, Gerardo Díaz Arbeláez y el administrador del edificio Jorge Tadeo Mayo Castro fueron asesinados a manos de la guerrilla. Jorge Medina, un testigo que estaba en el sótano al inicio de la movilización de la guerrilla, dijo que, de repente, los guerrilleros entraron al sótano en una camioneta y abrieron fuego con sus ametralladoras contra todos los que estaban allí. La guerrilla que estaba adentrándose en el Palacio de Justicia es conocida como el Movimiento 19 de Abril, una guerrilla urbana regida por el nacionalismo revolucionario enfocado en abrir la democracia electoral de Colombia. En este ataque el 6 de noviembre se cuenta que aproximadamente unos 300 abogados, jueces y magistrados fueron tomados como rehenes por 35 guerrilleros. Esta acción de ataque fue hecha como exigencia para que el presidente Belisario Betancur sea juzgado por los magistrados por presuntamente traicionar el deseo de paz del país. La administración de Betancur y su consejo se habían encontrado en apuros. No estaban dispuestos a someterse a las demandas de los rebeldes, porque supuestamente creían que esto sentaría un precedente preocupante y pondría en peligro considerablemente la posición del gobierno. Finalmente, después de tensas discusiones, se decidió durante una reunión de emergencia que se permitiría a los militares manejar la situación e intentar recuperar el Palacio de la Justicia por la fuerza. Aproximadamente 3 horas después de la toma inicial, las tropas del ejército rescataron a unos 200 rehenes de los 3 pisos inferiores del edificio. Los pistoleros sobrevivientes y los rehenes restantes ocupaban los 2 pisos superiores. Durante el asalto militar, el presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes, pudo contactar vía telefónica con una emisora de radio de Bogotá, durante la cual rogó a las autoridades acordar un alto al fuego y el diálogo con los rebeldes. Belisario Betancur se negó a suspender el asedio. El operativo para retomar el edificio estuvo encabezado por el general Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de la 13ª Brigada del Ejército en Bogotá. Él nombró al coronel Alfonso Plazas, comandante de un batallón de caballería blindada, como supervisor personal de la operación. La retoma del Palacio de Justicia comenzó ese 6 de noviembre y terminó el 7 de noviembre cuando tropas del ejército irrumpieron en el Palacio de Justicia tras haber ocupado algunas de las plantas inferiores durante el primer día del asedio. El edificio se incendió y finalmente murieron más de 100 personas, incluidos 11 de los 21 jueces de la Corte Suprema del país, y se destruyeron varios registros legales. El M-19 perdió a varios de sus principales comandantes durante el evento. Los resultados de las pruebas realizadas posteriormente por peritos e investigadores en balística demostraron que la causa más probable de la quema de antecedentes penales, obtención de pruebas y órdenes judiciales contra muchos criminales fue el efecto de retroceso del fuego del ejército y no parte de las acciones del M-19. Estas pruebas demostraron que si los disparaba un soldado que se encontraba a menos de 6 metros de las paredes revestidas de madera de la biblioteca que albergaba los archivos jurídicos colombianos, el intenso calor generado por la explosión trasera podría haber encendido los paneles de madera. En cualquier caso, en un área de estanterías llenas de papeles, archivos, libros y periódicos viejos, la cantidad de explosivos utilizados por las unidades militares prácticamente garantizaba una conflagración. En total se quemaron más de 6.000 documentos diferentes. El incendio duró aproximadamente 2 días, a pesar de los esfuerzos de los bomberos para intentar sofocar las llamas. Una teoría investigada sobre la desaparición de las entidades desaparecidas en el asedio es que fueron carbonizadas en el incendio y no pudieron ser identificadas de ninguna manera. Y sin haber sido encontradas, estas entidades se consideran desaparecidas en acción. Aún así, cabe recalcar que esta sigue siendo estudiada en diferentes juicios del caso. 98 personas murieron durante el asalto al Palacio de Justicia. Entre los muertos se encontraron rehenes, soldados y guerrilleros, incluido su líder Andrés Almarales, y otros 4 altos mandos del M-19. Se reporta que al menos 11 personas desaparecieron durante los acontecimientos,
la mayoría trabajadores de la cafetería y se desconoce el destino de la mayoría. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo en 2014 que el Estado colombiano era responsable de desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales durante la crisis. En 2015, el presidente Juan Manuel Santos pidió disculpas por el papel del ejército colombiano en la muerte de víctimas civiles durante su ataque. Se menciona que es probable que sus restos se encuentren entre varios cuerpos carbonizados y no identificados, uno de los cuales fue identificado mediante pruebas de ADN realizadas por la Universidad Nacional de Colombia, lo que deja el destino de los desaparecidos en duda. Según Ana Carrigan, Irma Franco, estudiante de Derecho y guerrilla del M-19, desapareció tras ser capturada. Carrigan afirma que Franco fue visto bajo custodia de las fuerzas especiales colombianas por varios rehenes. También afirma que la guerrilla se fue con varios rehenes y nunca más fueron vistos. La Comisión Especial de Investigación confirmó la desaparición de Franco y los jueces pidieron que se prosiga a fondo la investigación de su caso. Una semana después del ataque, el M-19 emitió un comunicado a la prensa afirmando que 6 dirigentes, entre ellos Franco y otros 7 combatientes, habían sido desaparecidos y asesinados por el ejército. Investigaciones y comentaristas habían considerado tanto al M-19 como a los militares como responsables de las muertes de magistrados y civiles dentro del edificio. Algunos han culpado al presidente Bentancur por no tomar las medidas necesarias de no negociar, y otros han comentado la posibilidad de una especie de golpe de estado de 24, de facto, durante el cual los militares tenían el control de la situación. A pesar de numerosas investigaciones y demandas hasta la fecha, la impunidad prevaleció durante la mayor parte de las décadas siguientes. El 22 de agosto de 2006, el fiscal general Mario Iguarán anunció que el excoronel Edilberto Sánchez, ex jefe de inteligencia B2 de la 13ª Brigada del Ejército, sería citado a interrogatorio e investigado por los delitos de secuestro y desaparición forzada. Los fiscales reabrirían el caso después de examinar grabaciones de video e identificar al gerente de la cafetería, Carlos Augusto Rodríguez, siendo sacado vivo del Palacio de Justicia por un soldado junto con otros rehenes del M-19. Luego Sánchez fue detenido en mayo de 2007, fue interrogado por fiscales sobre su posible papel en la desaparición de Irma Franco y de al menos 2 trabajadores de la cafetería, que habrían salido con vida del Palacio de Justicia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo en 2014 que el Estado colombiano era responsable de desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales durante la crisis. En 2015, el presidente Juan Manuel Santos pidió disculpas por el papel del ejército colombiano en la muerte de víctimas civiles durante su ataque. Citando la decisión judicial, Santos agregó que también pidió disculpas por violar el derecho a la seguridad personal de quienes se encontraban en el interior del Palacio de Justicia. El ex asistente del fiscal general de Colombia, subcontralor nacional, autor y profesor José Mauricio Gaona, junto con el exministro de Justicia e embajador en el Reino Unido, Carlos Medellín Becerra, los hijos de dos de los magistrados asesinados de la Corte Suprema, han presionado para que se realicen más investigaciones sobre los presuntos vínculos entre el M-19 y los narcotraficantes. En su momento de alcalde de Bogotá y presidente actual de Colombia, Gustavo Petro, ex miembro del M-19, ha negado estas acusaciones y las desestimó por considerarlas basadas en testimonios inconsistentes de los capos de la droga. Petro dijo que los miembros supervivientes del M-19 sí admiten su parte de responsabilidad en los trágicos acontecimientos del asedio, en nombre de toda la organización, pero niegan cualquier vínculo con el narcotráfico. Contado todo esto, nos deja a nosotros con la reflexión de si algún día llegará a suceder lo mismo que sucedió este día, lo que aún no se revela y se sigue investigando al respecto, los desaparecidos y los muertos. Como requiem se deja la pregunta, ¿hay realmente esperanza para el colombiano en su búsqueda por la paz?